Durante la Guerra Civil de El Salvador, el Cerro de Guazapa había recibido intensos ataques y bombardeos para que el ejército la recuperara y sacar de ahí a todos los guerrilleros, algo que en verdad nunca pasó. Y aunque hubieron muchas operaciones para recuperar Guazapa, una de las más conocidas fue la Operación Fénix. ¿Te interesa conocer la historia de una de las muchas operaciones militares del ejército para recuperar el cerro de Guazapa? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la Operación Fénix. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En el marco de una intensa campaña de sabotaje iniciada por el FMLN, de una guerra cuyos tentáculos tocaban ya 13 departamentos y de un profundo desgaste en sus filas que según el FMLN en el año de 1985, el ejército sufrió 6.084 bajas, entre muertos y heridos. La Fuerza Armada inició el 10 de enero una vasta operación de contrainsurgencia, denominada Operación Fénix, en el área general del Cerro de Guazapa. Ese día, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Adolfo Blandón, convocó a una conferencia de prensa en la Hacienda San Cristóbal, al pie del Cerro de Guazapa, para anunciar que con la Operación Fénix, la Fuerza Armada comenzaba a impulsar un nuevo procedimiento táctico, basado principalmente en la dispersión, la movilidad y el golpe de mano. Tras calificar la operación como la más importante de las 25 que el ejército había llevado a cabo en esa zona desde el inicio de la guerra, Blandón explicó que con ella se pensaba examinar pulgada por pulgada toda la zona del Cerro de Guazapa y que las tropas se mantendrían allí por el tiempo que fuera necesario, hasta expulsar a las fuerzas insurgentes. Planteado en estos términos, el operativo es cualitariamente diferente a los ejecutados en la zona por la Fuerza Armada desde 1984. El empeño del ejército en desalojar a los insurgentes de Guazapa precisamente se explica por el enorme valor estratégico que ese cerro tiene para ambos bandos, sobre todo por su cercanía a la capital, que se encuentra a solo 25 kilómetros de San Salvador. Es, en ese sentido, una posición sumamente valiosa para el FMLN y peligrosa para la Fuerza Armada. De ahí que sea la única posición rebelde donde existen fuerzas de cada una de las 5 organizaciones que forman al FMLN, que son las FPL, la Resistencia Nacional, el ERP, el Partido Comunista y el PRTC, y la única forma donde la Fuerza Armada ha conservado posiciones fijas en la propia cumbre del cerro, a pesar de no existir infraestructura alguna que resguardar. Es por eso que el bastión insurgente más bombardeado por la Fuerza Aérea desde 1981. En la Operación Fénix, el ejército había involucrado a los 3 batallones de élite de infantería con que contaba en la zona central del país, que eran el Batallón Atlacat, el Batallón Belloso y el Batallón Bracamonte, los cuales junto con efectivos de otras 2 guarniciones sumaban más de 5.000 soldados. Estos habían sido apoyados por casi la mitad de la Fuerza Aérea, la cual durante las 4 semanas que siguieron al 10 de enero efectuó fuertes bombardeos de ablandamiento y saturación para facilitar la penetración de los soldados, quienes se habían encargado
luego de capturar a la población civil y de destruir sus viviendas, bienes y cosechas. Por más que la Fuerza Armada afirmó que una de las finalidades del operativo era repoblar la zona y rehabilitarla económicamente. La secuela de destrucción y desolación que la aviación y la infantería habían dejado habían demostrado claramente que lo que el ejército se proponía en realidad era sacar a como diera lugar a unos 1000 civiles que habitaban aún en la zona. En este sentido, más que una operación contra el FMLN, se había tratado de un operativo contra la población civil. Según el Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador, conocido también como CRIPDES, a 48 días de iniciado el operativo, el ejército había capturado o arrancado de sus hogares a 1045 civiles. Un grupo había sido dispersado en distintos lugares. Unos 20 habían sido pasados al penal de Mariona. Otro grupo había sido llevado al refugio Calle Real. 50 permanecieron capturados en el ingenio San Francisco. 245 murieron, que en su mayoría eran ancianos y niños, incapaces de huir para salvaguardar sus vidas, y otros 40 se encontraban aún atrapados en la zona. Por otra parte, añade CRIPDES que habían sido quemadas 445 casas, 65 manzanas cultivadas de maíz, 60 fanegas de maicillo recolectado, 50 fanegas de maíz y 10 manzanas de platanares. Uno de los principales métodos empleados por el ejército para conseguir sus objetivos había sido el terror. Los testimonios de los civiles capturados son una clara evidencia de ello. Luego de los bombardeos del 10 de enero, pasamos escondidos durante 7 días, pero como los niños ya se estaban muriendo de hambre, que hasta vómito tenían de no probar comida, entonces nos tuvimos que salir decididos a que nos mataran, logrando llegar hasta donde teníamos las cosas escondidas, sin encontrarnos con los soldados. Pero la sorpresa de nosotros fue que todos los víveres que teníamos escondidos los habían encontrado los soldados y los habían quemado. Teníamos frijoles, maíz, sal y otras cositas, pero todito lo quemaron los soldados, contó un sobreviviente. El mismo coronel Leopoldo Antonio Hernández, máximo responsable de la operación, reconoció el vandalismo y el terrorismo practicado por sus soldados, cuando el 19 de enero, al informar sobre los resultados del operativo, incluyó entre ellos como si se tratara de una gran victoria para la Fuerza Armada, la destrucción de más de 15 quintales de víveres en la primera semana del operativo. Otro civil expresó que, cuando los soldados oían las llorazones de los niños que lloraban de hambre, hacían las grandes balaceras, por lo que salieron heridos 6 niños, 2 señoras y un señor. Había otro grupo que estaba cocinando, y los soldados les detectaron el humo. Entonces tiraron morterazos, cayendo uno en medio de todos, y salieron heridos 2 niños, y a una niña la quemaron toda. La Fuerza Armada había tratado de convertir el terrorismo contra la población civil en una victoria sobre el FMLN. Con un gran despliegue propagandístico, el ejército aseguraba haber desalojado y derrotado a las fuerzas revolucionarias en el cerro de Guazapa. El general Blandón había viajado no menos de 2 veces a ese lugar para demostrar lo anterior. No es la primera vez que esto sucedía. No fue la primera vez que la Fuerza Armada lanzaba un operativo de grandes proporciones para desalojar al FMLN de esa estratégica zona.
ni tampoco la primera vez que afirmaba haberlo logrado y haber infligido serios reveses militares a los insurgentes. Ciertamente, la presión del ejército pudo haber obligado de momento a retirarse de allí al FMLN, pero de ninguna manera eso significó una derrota. Cabe recordar que en 1983 no habían transcurrido 3 meses desde que la Fuerza Armada iniciara un operativo similar, cuando el FMLN infligía fuertes golpes en esa y otras zonas, y volvía prácticamente insostenible para el ejército mantener grandes contingentes de tropa concentrados ahí. Semanas antes, el entonces ministro de Defensa, el general José Guillermo García, propagandísticamente hizo algo igual a lo que ahora había hecho el general Blandón, pero a finales de ese año, el FMLN puso al borde del colapso al desmoralizado ejército. La cuestión está en que al FMLN no le era conveniente tratar de detener frontalmente el avance de la Fuerza Armada, dada la enorme ventaja armamentística, logística y humana que ésta llevaba consigo. El FMLN no podía darse el lujo de defender hasta las últimas consecuencias sus posiciones en esa zona ni en ninguna otra. Hacerlo sería caer exactamente en lo que la Fuerza Armada pretendía. Esto no implicaba que, sin embargo, que no vaya a tratar de contener en un primer momento el avance de las tropas para garantizar una retirada segura y ordenada. Como dijimos al principio, el ejército había lanzado más de 5.000 efectivos a Guazapa, y según ellos, el FMLN contaba con unos 600 guerrilleros en esa misma zona. Esto implica que el ejército llegó con una relación a su favor de 9-1. Al mismo tiempo, ha involucrado a casi la mitad de los 60 helicópteros y de los más de 30 aviones con los que disponía la Fuerza Aérea. El FMLN no disponía de armas antiaéreas para hacer frente a ese poder de fuego, por lo que ello otorga una desproporcionada ventaja a la Fuerza Armada. Además, esta tiene en el apoyo de Estados Unidos una fuente inagotable de recursos logísticos. El FMLN no solo carece de ellos, sino que al estar rodeado por tierra de países que apoyan al gobierno y con el Océano Pacífico y el Golfo de Fonseca controlados por portaaviones norteamericanos, se le dificulta su aprovisionamiento logístico. Por ello, la guerra librada por el FMLN fue una guerra popular que se libraba en gran medida con armamento popular. La mayor parte de las armas modernas de que disponía habían sido recuperadas de la Fuerza Armada. En este contexto, es lógico que si la Fuerza Armada llegó al cerro de Guazapa con el propósito de desalojar al FMLN a como diera lugar, con una enorme cantidad de recursos, y que éste evite hasta donde pueda enfrentarse a ella, y al mismo tiempo que se desplace inteligentemente hacia otros lugares. A este desplazamiento táctico es a lo que la Fuerza Armada llama desalojo y derrota para el FMLN. Cuando el ejército permanecía allí sin encontrar más que indefensa población civil, es a lo que llamaban victoria militar. La guerra había sido costosa porque se le había producido ya más de 200 bajas según el FMLN. La Fuerza Armada reconoció únicamente 90, lo cual de todos modos es una cifra elevada. Por otra parte, ese desplazamiento momentáneo del FMLN hacia otras zonas no le impidió seguir golpeando al ejército, no solo en la retaguardia del operativo, sino en el propio corazón del mismo, como sucedió en 1983. Aparte de infligirle golpes en otros lugares, cosa que volvió sumamente costoso para la Fuerza Armada,
tener a sus principales fuerzas centradas en un solo frente de contrainsurgencia, a 46 días de iniciada la Operación Fénix, el FMLN dio el primer golpe importante a la Fuerza Armada en el departamento de Usulután al destruir el beneficio algodonero El Martillo y causarle 60 bajas. 2 días más tarde, infligió otro golpe en Chalatenango, sobre la carretera Troncal del Norte, causándole 30 bajas. 3 días después, a los 48 de iniciada la operación, los insurgentes dieron otro golpe importante a la Fuerza Armada, en las espaldas mismas del Cerro de Guazapa, al destruir el beneficio El Refugio en la Libertad. Ante estos reveses, y porque carece de sentido mantener 5.000 soldados patrullando permanentemente cerros y montañas en Guazapa, sin encontrar ni un solo guerrillero, pero activando constantemente minas colocadas por los rebeldes, la Fuerza Armada no se podía dar el lujo de quedarse indefinidamente en esa zona, desgastando sus tropas en un movimiento continuo. Pero era ese continuo movimiento la única forma como el ejército podía evitar que el FMLN regresara a sus posiciones, aunque no que lo golpee en otros lugares. Podían dejar posiciones fijas más o menos fuertes y algunos lugares estratégicos, lo cual había hecho desde 1981, pero con ello no podía impedir que el FMLN regresara. Pero además de ser inefectivas, las posiciones fijas eran sumamente vulnerables, como lo sabía bien la Fuerza Armada, y lo había demostrado el FMLN. Por lo tanto, mediante esta táctica, aparte de ser golpeada por el FMLN, no podía conseguir con su objetivo. De cualquier forma, el ejército sería inútilmente desgastado. Esto hace suponer que la Fuerza Armada tendría que dejar en un momento no muy lejano el cerro de Guazapa y que los insurgentes regresaran a su bastión más cercano a la capital para seguir incursionando y operando en los perímetros urbanos de San Salvador. Así, la Operación Fénix se habría convertido en otro inútil y costoso operativo militar, pero aún así sería uno de los más destructivos y desoladores y aterrorizantes para la población civil. Habría transcurrido así un tiempo más en la circularidad de esta guerra, sin que el ejército había podido lograr avances militares que tuvieran un significado importante. Y este ha sido el video sobre la historia de una operación muy grande del ejército, pero que al final no le sirvió de mucho. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Fuerza Armada le tenía que convencer de la imposibilidad de doblegar a las fuerzas insurgentes y de que la única forma más racional para ponerle fin a la guerra era mediante el diálogo y la negociación? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. En el cerro de Guazapa, comandante Federico, dirigiendo iba la guerra hasta antes de su muerte. Raúl Hércules le sigue de su pueblo a la cabeza, contra el fiero oligarca, adelante compañeros. Esperamos
Esperamos a La Guardia, esperamos a García, esperamos a quien sea, con las armas en la mano. Que se venga Daubuisson, que se venga con arena, para hacer su sepultura en el centro del panteón. Que se venga Daubuisson, que se venga con arena, para hacer su sepultura en el centro del panteón. En el cerro de Guazapa, que ha estado la victoria, se produce la derrota de los yanquis invasores. En el cerro de Guazapa hoy ya reinan los pitiles. Adelante compañeros, viva el pueblo, viva